Se celebró el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League y el Manchester City ya conoce a sus rivales. Evidentemente, como siempre hacemos en este canal, no nos vamos a quedar solamente con los rivales, qué toca, qué no toca, con la parte superficial, sino que vamos a analizar a fondo qué es lo mejor para el City, cómo es el formato, con qué nos podemos encontrar, qué es lo que debería hacer el City Guardiola dependiendo del partido, dependiendo qué nos puede tocar, cuándo, en qué momento de la liga, qué es lo más inteligente, porque desde que la Champions League pasó de ser de fase de grupos, ¿no? De tener 6 partidos a tener 8, la verdad que, sobre todo jugando la Premier League, que es una liga que exige un montón, la cosa cambió. Así que nos vamos a meter bien, pero que bien con eso. También vamos a ver más o menos quiénes tocó a nuestros rivales de Premier League, al Arsenal, al Liverpool, también un poquito Chelsea, un poquito Newcastle, un poquito Tottenham, y también no a esos grandes candidatos para la Champions, como puede ser el PSG, Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, que obviamente también hay que estar con un ojo sobre ellos para saber con qué nos podemos encontrar. Vamos a repasar, como te dije, todo, y como siempre decimos en este canal, yendo un poquito más allá, no quedándonos solamente con el árbol y tratando de ver el bosque que hay detrás. Primero, lo primero, sorteo de Champions League, ¿cuáles son los rivales que va a tener el Manchester City, no? Básicamente lo primordial. Los rivales que le tocaron al City fueron, o son, o van a ser, básicamente, Borussia Dortmund de local, Real Madrid nuevamente, en este caso de visitante, Bayer Leverkusen de local, Villarreal visitante, Napoli local, el Bode Glimt de visitante, Galatasaray local y el Mónaco de visitante. Básicamente, una revisada rápida por los rivales es un sorteo muy, pero que muy incómodo para el Manchester City. Primero, Borussia Dortmund, si bien no es un super mega rival, quizás del bombo 1 es lo mejor que nos podía haber tocado, es un rival complejo, es un rival incómodo, no es un rival fácil. Real Madrid, que decir Real Madrid encima de visitante, ya vamos a hablar igual del partido de Real Madrid porque tengo algo importante para decir sobre ese partido. Un rival incómodo, encima en España, complejo, Leverkusen, ¿no? Es un equipo que salió hace 2 años campeón de la Bundesliga, que peleó también la temporada pasada, si bien se desarmó bastante, tiene nuevo técnico, es un equipo complejo, no fácil. Villarreal lo mismo, un equipo con buenos jugadores, un equipo que te puede lastimar. Napoli, campeón de Italia, ahora con Kevin De Bruyne, un rival complicado también. Acá el Bode Glimt, Bodo, no sé cómo se pronuncia exactamente, quizás es el más accesible, pero es de visitante y es una cancha, un lugar bastante frío, bastante incómodo para ir. Evidentemente acá el City debería ganar, pero es complejo. Galatasaray de local, un Galatasaray reforzado, un Galatasaray que tiene jugadores como Sané, como Icardi, como Lucas Torreira, como Davinson Sánchez, o un equipo que quiera Kanji, que quiera Ederson, que todavía se puede seguir reforzando en esta etapa final del mercado. Así que también es un equipo complejo. Y por último, Mónaco, que la verdad, si bien tampoco es un super mega equipo, ahora está Paul Pogba, está Ansu Fati tampoco, también si no me equivoco, es un equipo encima en Francia, no, o sea, no es sencillo para nada. Quiere decir que el City de estos partidos, ganable, el único que tiene que decir, este lo gano seguro, 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 es contra el Glimt, que es de visitante. El resto de los partidos no nos tocó, la verdad, algo accesible. Y esto es incómodo, insisto, porque si fuéramos el PSG o el Real Madrid o el Barcelona, que en la liga podés rotar, salvo contra algunos rivales específicos, no pasa nada, porque ellos pueden rotar y sí, bueno, perder un par de puntos en la pelea. Acá, si cualquier equipo de la Premier que rota en la Premier y le va mal, queda fuera de los 4 primeros o 5, si será el caso, para clasificar a la siguiente Champions League. Entonces es mucho más complejo, ya lo sufrimos el año pasado también a esto, de perder puntos en liga y después complicarnos sobre el final de la clasificación a Champions. Por ende es una fase de grupos muy, pero que muy compleja. Hablando de esta fase de grupos, esta fase de liga, ¿qué opino yo en particular? Me parece injusta. Y no es por este sorteo del City, porque el año pasado el sorteo del City fue mucho más ameno, igual no fue mal. Pero me parece injusto que teniendo, ¿no? Todos los equipos teniendo diferentes rivales y que encima no los enfrentás de local y visitante, te puede tocar local o visitante, por ende también ahí el sorteo es un factor importante. Después te medís en una tabla única, que encima esa tabla es determinante, y más esta temporada, para saber quién define de local en la fase, ¿no? Obviamente de cruces directos. Te pongo un ejemplo sencillo. Acá tenemos al Arsenal. El Arsenal tiene como rival Bayern Múnich e Inter, que son los dos difíciles del bombo 1. Atlético de Madrid, que es uno de los difíciles del bombo 2, que le tocó de local encima. Y después tiene Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, el Kairat Almaty y el Bilbao. Tiene 4 rivales el Arsenal, que son 3 puntos asegurados. O sea que el Arsenal ya parte con 12 puntos prácticamente. Y son rivales que a esos 4 les puede ganar rotando el equipo completamente. Entonces es una ventaja tremenda.
No solamente eso, sino que son equipos goleables todos, por ende el Arsenal en caso de igualdad de puntos contra otros rivales va a tener ventaja. Y esto es lo que, insisto, no me gusta obviamente de esta fase de grupos. El Chelsea tiene al Karabakh y al Pafos. Son dos rivales que al Chelsea seguramente golee. Y si él hace 6-0 y 6-0, esos 12 goles o 10 goles que haga a favor, después van a repercutir un montón. Por ende, insisto, a mí no me gusta en cuanto a la justicia deportiva. Después, en cuanto al espectáculo y en cuanto al show, obviamente es más entretenido que las antiguas fases de grupos, porque es verdad que eran un poco monótonas, era como que no solían pasar muchas cosas raras, pero es verdad que eran justos, porque vos tenías 6 partidos, 3 de local, 3 de visitante, contra los mismos rivales, y todos sumaban para la misma fase de grupos. Entonces, me parecía más justa en ese sentido, pero bueno, eso, tema aparte. Hablando de las reglas, que las mencioné un poquito recién, acá hay 3 posibilidades que obviamente el City puede tener en cuenta. De todos los equipos clasificados, los primeros 8 van a clasificar directamente a octavos de final. O sea que los primeros 8 tienen una ventaja importante porque clasifican a octavos de final, quiere decir que se ahorran una llave, esa fase, ¿no?, de entre comillas 16avos, que es la que jugó el City la temporada pasada contra el Real Madrid. Por ende, es menos exigencia en el calendario. Y el partido de octavos de final sí o sí lo jugás, lo definís de local. Porque recuerden también que dependiendo cómo salís en la fase de liga, el equipo que esté más arriba en esa tabla justamente va a definir de local. O sea, si vos saliste cuarto y te toca contra el décimo, definís de local. Si saliste cuarto y te toca contra el segundo, definís de visitante, evidentemente. Pero hay algo importante también con eso que ahora también lo voy a mencionar. Esto es importante. El City tiene que aspirar a salir entre los 8 primeros. No sé si tanto por el factor campo, porque también hubo un cambio a diferencia del año pasado, que esto es verdad que vos definís de local hasta la semifinal, que es donde hay partido local obviamente, siempre y cuando estés más arriba que tu rival en esa fase de ligas. Pero vos podés heredar posición. Atentos con esto porque este año se puede heredar posición. Ejemplo, vos sos el Manchester City, saliste puesto 24, clasificaste último, ¿no? Pasaste 16avos contra el rival. Y después te toca en octavos, ¿no? Te toca en octavos, te tocó justo contra el primer clasificado de la tabla. Si vos le ganaste al primer clasificado, por más que haya salido 24, vos es como que le robás el puesto, lo heredás. Y quiere decir que a partir de cuartos de final, cerrarías siempre de local. Es raro eso, a mí tampoco me parece justo porque si bien está bueno y es entendible lo que quieren decir, es como, no sé, yo soy, no sé, salí entre los 8 primeros, soy, qué sé yo, el Inter, salí tercero. Y de repente el Real Madrid salió re mal y le ganó al PSG que salió en una fase de grupos. Y después yo me puedo enfrentar al Real Madrid, que le fue mal. Y así todo igual, por más que haya salido tercero o segundo en la fase de grupo, defino de visitante por Real Madrid, robó ese cupo. Es medio extraño. Pero para el City, teniendo en cuenta que este es un año complejo, que nos tocó un grupo complejo y que va a ser difícil clasificar entre los primeros 8, y ahora te voy a explicar por qué, es algo que sinceramente me dio un poco más de ganas. Pues yo dije, acá llegamos a salir, no sé, 16º. Olvídate, podremos jugar fase de eliminatorias. Encima después, definir siempre, pero siempre de visitante el partido de vuelta. Dije, súper complicado. Y dije, apa, se puede robar. O sea que si haces las cosas bien de última en la fase de eliminación directa, te puedes acomodar dentro de todo. Y eso, mal que mal, para nosotros en esta temporada en particular, teniendo en cuenta que estamos en transición, que la Premier está muy pero que muy picante y que tenemos unos rivales bastante complejos en la fase de grupos, no viene tan mal. Así que bueno, espero que se haya entendido. Obviamente, insisto, lo primordial salir entre los 8 primeros y si no, obviamente, del noveno al puesto número 16º, que nos permitiría en esa fase de 16avos por lo menos definir el partido de vuelta de local. Vamos con eso. Seguimos. ¿Es importante salir entre los 8 primeros? Sí. Pero hay un factor importante. ¿Cuál es el factor importante? El siguiente. Acá nos vamos a ir con lo que fue la Champions League el año pasado, la fase de grupos. Vemos que los primeros 8 primeros fue el líder porque tuvo 21 puntos. Los últimos fueron, de estos 8 ¿no? primeros, el Aston Villa y el Lille, y el Leverkusen, que fueron empatados los 3 equipos con 16 puntos. Todos los que tienen 15, que son Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern Múnich y Milan, no clasificaron. Por ende, el City mínimo, recontra mínimo, necesita ganar 5 partidos de los 8 y después ver qué pasa con los otros 3. O sea, 5 tenés que ganar. Sí o sí tenés que ganar 5 para después ver si te da, ¿no? Ya ganando 6 es como que
prácticamente te asegurás ese puesto. Pero bueno, ganando 5 es como decís, bueno, tengo chance de meterme entre los 8. Esto se puede elevar, esta media, ¿no? Se puede elevar porque, a diferencia del año pasado, creo que los equipos se lo van a tomar más en serio a esta fase de liga. Pero también que se la tome más en serio puede hacer que se quiten más puntos en general y que esto baje un poquito. Pero insisto, me parece que mínimo vas a tener que ganar 5 partidos para decir, bueno, de 15 puntos en adelante para decir, bueno, a ver si tengo chances de meterme obviamente, entre los 8 primeros, que como les dije, lo más importante es evitar esa fase de 16avos. No tanto por decir, che, me puedo quedar afuera, sino porque la carga de partidos después se nota un montón a final de temporada. Así que, bueno, esperemos que eso lo podamos evitar. Ahora sí, vamos a hablar de dos cosas. Primero, a diferencia del año pasado, miren lo que nos tocó el año pasado en la fase de grupos. Nos tocó Inter en casa, PSG afuera, Brujas de local, Juventus de visitante, Feyenoord de local, Sporting Lisboa visitante, Sparta Praga de local y Slovan Bratislava de visitante. Quiere decir que de los 8 partidos tenemos el Bratislava 1, Lisboa 2, Praga 3, Feyenoord 4 y el Brujas 5 partidos ganables. El City no lo ganó, pero bueno, tema City. Pero teníamos 5 partidos ganables, o sea que el City ya tenía 15 puntos asegurados, entre comillas tendría que haber sacado esos 15 puntos sí o sí. Y después, con un empate contra el Inter, que fue lo que del local que conseguimos, y quizás un empate o una victoria contra la Juve, que tendríamos que haberlo logrado en una situación lógica, deberíamos ser clasificados entre los 8 primeros. Pero miren esta temporada, gente. Miren esta temporada. Acá lo tenemos. Acá tenemos al Manchester City. Y vamos a jugar un poquito, obviamente. De los 8 partidos, el único ganable sí o sí es el Glimt. Tenemos 3 puntos ahí. Recuerden que tenemos que llegar a una base, a un piso de 15, ¿ok? Tenemos Borussia Dortmund de local, que creo que ese es un partido que tenemos que ganar sí o sí. Ahí tendremos 6 puntos. Leverkusen de local, que es un partido que tenemos que ganar sí o sí. Ahí tendríamos 9. Galatasaray de local, que es un partido que tenemos que ganar sí o sí. Ahí pasaríamos a tener 12. Y después, para llegar al 15, lo más lógico me parecería ganarle al Mónaco de visitante. Y después puntuar contra Napoli, Real Madrid y Villarreal para superar esos 15. Ganar en Villarreal, lo cual no va a ser fácil. Villarreal es un rival re complejo. Los rivales españoles en Champions League, la verdad que siempre la ponen complicada. Napoli de local, somos locales es verdad, pero es el campeón de Italia, es un muy pero que muy buen rival. Y Real Madrid de visitante. Complejo. Va a ser difícil llegar a esos 15 y 6 puntos que necesitamos. Recuerden que eso en mente. Así que veremos obviamente cómo se da el fixture y qué tiene que hacer el City. Yo lo que haría, porque sé que muchos están súper preocupados contra el Real Madrid, que no, que nos tocó de nuevo, que el partido contra el Real Madrid, gente, teniendo en cuenta lo que va a ser el fixture, los partidos Premier que vamos a tener de por medio, que ahora te lo voy a mostrar, voy y pongo 11 suplentes contra el Real Madrid. No importa el partido contra el Real Madrid, porque sinceramente, si nos toca ahora, mirá, te hago un pequeño adelanto. El partido contra el Real Madrid puede ser el siguiente, si tenemos mala suerte. O quizás no, quizás tenemos... No, porque tenemos que viajar. Mirá, el partido contra el Real Madrid puede tocar ahora, 14 de septiembre, después de la fecha FIFA, jugamos contra United de local. Tendríamos que viajar a España, por ejemplo, y jugar contra el Real Madrid 3 días después. Y después volver a Inglaterra, viajar a Londres para jugar contra el Arsenal. O sea, tenemos United local, Real Madrid visitante, Arsenal de visitante. Y después, a los 3 días de eso, Huddersfield por FA Cup. Perdón, por Copa de la Liga, por Carabao. Imagínate si pasa eso. Sería una desgracia. Por ende, si llega a pasar algo así, voy y que juegue la Sub-21 contra el Real Madrid. Está bien que después si nos vamos goleado, lamentablemente, pero como verán, el City no va a depender tanto de los goles que haga a favor, porque dudo que goleemos a muchos de estos rivales, porque son rivales duros todos, Sacando el Glimt que dijimos, el resto de los rivales no son goleables. Puede haber goleadas, obviamente, va a depender también de cómo esté el City en ese momento, porque todavía no sabemos el potencial del City ni para bien ni para mal, por ende hay que ir viendo cómo evoluciona el City, pero el partido contra el Real Madrid me parece el menos importante, gente, Es el partido menos importante y que menos vale que darle. O sea, ni a palo arriesgaría jugadores del City a que vayan a jugar contra el Real Madrid, a cansarlos, a que probablemente se lesione, pues sabemos cómo son algunos de nuestros jugadores, para intentar rascar. ¿Ustedes se imaginan que este City ahora, la semana que viene, va a jugar contra el Real Madrid y puede sacar una victoria? Es muy complejo.
Y si saca una victoria, ¿vale la pena arriesgar tanto para sacar esa victoria? A mí me parecería poco inteligente. Para mí, acá, la fase de grupos es una guerra, muchachos. Es una guerra, de todos contra todos, literalmente. No importa tanto a ver quién la tiene más grande acá. Pasó, se vio la temporada pasada con el PSG, que no importó demasiado. ¿Qué importa? Hacer lo mejor para tu equipo. El City no tiene que descuidar la Premier, bajo ningún concepto, y sí tiene que intentar llegar, salir entre los 8 primeros de la Champions League. Para eso, ir a jugársela en un partido de los 8 a la fase de grupo contra el Real Madrid, teniendo en cuenta cuándo te puede tocar, que todavía no lo sabemos eso en teoría se va a decir entre mañana y el sábado, digamos exactamente la fecha de los partidos. Me parece al pedo, por un ejemplo. En cambio, como te dije, el Borussia Dortmund de local, importantísimo. Leverkusen de local, importantísimo. Galatasaray de local, importantísimo. Glimt de visitante, importantísimo. Mónaco de visitante, importantísimo. Porque esos partidos el City los puede y los tiene que ganar. Los tiene que ganar. No le estoy pidiendo que golee, porque insisto, son todos rivales complejos, pero esos partidos los tiene que ganar sí o sí. Que el City pierda contra el Real Madrid, el City puede perder contra el Real Madrid por más que sea el City de la 23, de la 22-23, la del triplete, ¿me entienden? O sea, perder contra el Real Madrid en el Bernabéu es lógico hasta para un buen City. Por ende, arriesgar Liga, arriesgar posibles lesionados contra el Real Madrid, así que yo es de hecho el partido que menos importancia le doy. Va a estar bueno, obviamente. Si ganamos sería excelente, porque eso es verdad que sería un muy buen envío anímico. Pero imagínate que vas con todos los titulares y que el City, no sé, ahora que no tenés a Rodri, no tenés a Kovacic, defensivamente no está, Uribe viene de una lesión, qué sé yo, todavía el equipo no está bien. Y pusiste todos los titulares y te comiste 4 goles. ¿Qué puede pasar? Puede pasar tranquilamente. ¿Cómo quedás? Quedás destrozado. Y después tenés que volver y jugar contra el Arsenal en Londres. Después de venir goleado de Madrid, con los jugadores cansados. No. ¿Me entendés por dónde voy? Hay que ser inteligente. Fuiste con los suplentes. Con los suplentes se comieron 4, no importa. Ya está. Mala suerte. A seguir con lo que nos toca. Pero bueno, eso verdaderamente lo vamos a ver cuando sepamos bien la fecha de los rivales. Bueno, más o menos vimos que le tocó a nuestros rivales. Que le tocó a Liverpool, que vamos a mencionarlo rápidamente. Que le tocó Real Madrid de local, Inter visitante, Atlético de Madrid de local, Frankfurt de visitante, PSV local, Marsella visitante, Karabakh y Galatasaray. Bueno, ahí también bastante parejito, no tan fácil como el Arsenal, que a mí el Arsenal me parece el más fácil de todos. Porque le tocaron, bueno, los dos del bombo 1, pero el único difícil, que es el Atlético de Madrid, difícil, le tocó de local. El resto son todos equipos bastante flojos, así que el Arsenal tuvo mucha suerte. Acá estamos viendo los rivales del Arsenal. Y después, obviamente, tenemos al Chelsea, que el Chelsea también creo que es algo similar bastante al Liverpool. Tocó Barcelona local, Bayern Múnich visitante, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, el Pafos y el Karabakh. Tiene 2 partidos fáciles, como dijimos, para sumar puntos. Y después más abajo vamos a tener Tottenham, obviamente. Que acá tiene Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, también tiene el Glimt, Copenhague, Mónaco, ¿no? Ahí tiene 3 partidos ganables el Tottenham, que es Copenhague, el Glimt y el Slavia Praga. Entonces la tiene un poquito más de cara. Y por último, en Newcastle, que por lo que tengo entendido, si mal no me falla la memoria, la tiene complicada también. Newcastle, que tiene Barcelona, París, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsella, Athletic Club, Unión. O sea, es un fixture muy similar al que tiene el Manchester City. Y no sé incluso si más difícil. Muy pero que muy similar, porque tiene solamente un equipo fácil. Sí, más difícil porque tiene Barcelona. La verdad que Newcastle la verdad se vio muy pero que muy poco beneficiado. Y son todos rivales durísimos. Newcastle lo más probable es que o le cueste mucho clasificar. Bueno, los 8 primeros no creo que... O sea, alguna competencia va a flaquear. O en la Premier o en la Champions va a dejar puntos porque no tiene equipo para semejante burrada de rivales que tiene. O sea, necesitas una locura de rotación. Y después, bueno, lo digo por si quieren ver los rivales del Real Madrid y Barcelona, que Barcelona la tiene súper fácil, si mal no recuerdo también. Real Madrid tiene City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y el Almaty, el Kairat Almaty. Así que bueno, el Real Madrid no la tiene tan sencilla tampoco, son rivales incómodos la mayoría. Por ahí Olympiacos y el Kairat los más sencillos. El PSG la tiene recontra, remil dura. El PSG sin dudas es el peor de todos. Pero tocó Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Club. Pero bueno, ahí sí, lo que siempre decimos, PSG tiene la ventaja de liga. Que puede rotar en liga todo lo que quiera el PSG. Todo lo que quiera, todo lo que quiera, porque gana hasta con los suplentes de los suplentes. Así que, evidentemente, esa es la diferencia que tiene el PSG o lo que tiene a favor. Y bueno, eso sería más o menos todo en cuanto a los rivales, ¿no? Ya nombramos a todos. Así que, bueno, ahora nos vamos a meter, porque Aupitia se tomó el trabajo
de por lo menos, por más de que no sepamos quiénes son los rivales exactos, sí, cuándo los vamos a tener. Miren, en lo que es mes de septiembre, que es este fin de semana, nos queda Brighton de visitante y después tenemos fecha FIFA. Volvemos de la fecha FIFA. Tenemos Manchester United, clásico, derbi de local. Tenemos entre semana la fecha 1 de la Champions, que es lo que le nombré. Partido, probablemente el partido más incómodo de todos por el momento del City. Y porque después de ese partido también tenemos al Arsenal de visitante. Así que complejo, complejo. No sé, yo prefiero que nos toque un de local, obviamente, para no tener que viajar antes del partido contra el Arsenal. Y ojalá que nos toque, si estamos hablando de local, y el Galatasaray. Si vos me das a elegir, creo que el City empiece contra el Galatasaray, porque me parece que los partidos de local es el más ganable. Y no tenemos que viajar antes del partido del Arsenal en Londres. Así que ojalá que sea obviamente uno de local. Y en caso que no sea uno de local, que sea Galatasaray o Leverkusen. Napoli y Dortmund son un poquito más duros. Pero bueno. Después del Arsenal viene Huddersfield, Burnley. Y acá sí, en la fecha 2 tenemos más margen. Porque tenemos Burnley de local antes la fecha 2 de la Champions League. Y después tenemos Brentford de visitante. Por ende acá puede venir un partido más duro de visitante, que lo deberíamos poder aguantar. Después nos vamos para octubre. El 18 de octubre tenemos Everton local. Tenemos fecha 3 de la Champions League. Y después tenemos Aston Villa visitante. También un poco duro porque Everton y Aston Villa son rivales duros. Pero bueno, no es súper mega determinante. Y acá ojo que no estoy poniendo los partidos de Copa de la Liga. Pues si seguimos avanzando contra el Huddersfield, podemos ir teniendo partidos por acá que evidentemente no sé cuándo serán. Bien, avanzamos. Ahora tenemos 1 de noviembre Bournemouth de local, la fecha 4 de la Champions League y después Liverpool de local. Acá estaría bueno también que nos toque de local, no tener que viajar antes del partido contra Liverpool. Y también es una fecha clave. Es una fecha clave pues previa a un partido durísimo, durísimo. Ojalá que tengamos un City ahí bastante más aceitado. Y ojalá que ahí sigamos con chance, ¿no? Para pelear la Premier. Seguimos. 22 de noviembre. Newcastle visitante. Champions League y Leeds de local. Acá bastante ameno porque Leeds de local la verdad que deberíamos poder ganarla hasta rotando. Insisto, esto es Premier, pero bueno, no nos viene tan complejo. Ya pasamos al mes de diciembre. Fulham de visitante. Sunderland de local, el 6. El 9 deberíamos tener la fecha 6 de la Champions League. Y después de locales contra el West Ham. Acá también una fecha bastante amena. Lo que tenemos antes y después. Deberíamos poder sacarlo adelante, lógicamente. No, West Ham no, perdón, Palace. Palace de visitante. Ah, perdón, después viene West Ham de local. Nottingham Forest ya para el 27 de diciembre. 30 de diciembre Sunderland de visitante. Y acá empezamos el año nuevo 2026. Chelsea de local, Brighton de local, Manchester United de visitante. Acá volvemos a tener complicado. Tenemos United de visitante, la fecha 7 de la Champions y después está bien el Wolverhampton de local, que ahí deberíamos poder sumar contra los Wolves, que bueno, esta temporada viene floja. Y después la última fecha, que sí tendríamos de nuevo el 28 de enero contra andá a saber quién. Y el Tottenham de visitante seguidito. Como ven, está complejo. Tenemos... En las fechas de Champions tenemos en una contra el Tottenham, tenemos al United cerca. En la primera fecha tenemos United y Arsenal entre medio. En otra tenemos al Liverpool. O sea, la mitad de las fechas son picantes, picantes. Así que vamos a ver cómo está el City. Insisto, salir entre los 8 primeros es lo ideal. Pero al haberme enterado esa noticia de que se puede heredar y robar la posición para después definir el local en las llaves... Bueno, tampoco veo con tan malos ojos salir entre los 16, ¿no? Del puesto 9 al 16. Porque ahí sí es importante salir. Ya si salimos después, ¿no? Entre el 17 y el 24 es más complejo porque encima que agregamos una llave más, 2 partidos más al fixture, lo tenemos que definir de visitante. Y nos puede pasar como el año pasado que nos tocó un Real Madrid, nos puede tocar, no sé, un Bayern Múnich, nos puede tocar un rival, un Inter, un rival complejo, un rival de Inglaterra, un Newcastle, imagínense un Tottenham, y tener que enfrentarlo cerrando de visitante, me parecería sinceramente una paja tremenda. Pero bueno, veremos. Yo insisto que para mí, de todas maneras hay que priorizar la Premier. Hay que priorizar la Premier porque... hoy el City, ya nos vamos a meter con eso cuando termine el mercado y tengamos exactamente completo el equipo que nos quedó. Vamos a ver para qué estamos. Pero bueno, hoy por hoy creo que es muy importante priorizar la Premier porque tenemos que clasificar nuevamente a la Champions del año que viene. Para mantener, ya saben, un montón de la estabilidad económica del club, de seguir siendo
obviamente un club apetecible para los mejores jugadores del mundo, para que el proyecto siga avanzando. Y creo que hoy hay que sumar puntos en Premier. La Champions es algo bastante utópico. Sabemos que nos ha costado ganar la Champions en nuestro mejor momento por la manera en la que tiene el City de jugar, por el tipo de competición que es de eliminación directa. No es una liga, que las ligas nosotros es obviamente donde somos más fuertes. Por ende, tenemos muchas dudas defensivas. Sabemos que en estos partidos mano a mano eso es muy, pero que muy... o sea, dificulta aún más los partidos. Por ende, creo que Champions, por ahora, volvernos locos con la Champions, me parece un poco al pedo. Creo que es mejor priorizar Premier, sumar puntos, volver a ser sólidos, un equipo que sume. Y ir en Champions, ir viendo con el correr de las fechas cómo estamos y para qué estamos. Pero bueno, básicamente en conclusión, lo que quiero a corto barra mediano plazo, ¿no? Que serían los próximos 2-3 meses, es que el City vuelva a jugar bien, vuelva a ser regular, vuelva a generar, vuelva a hacer goles, seamos más sólidos defensivamente. Porque hoy por hoy, como estamos, somos un equipo muy irregular, que podemos tener un buen partido, después tener un muy mal partido, y que encima cuando los rivales nos lastiman, nos hacen goles o perdemos los partidos, suele ser, o sea, más que por mérito rival, por desmérito del City. Así que tenemos que corregir un montonazo de cosas. Falta poco para el cierre de mercado. Savinho se va a quedar. Bueno, si te quedaste hasta acá, a modo, ¿no?, de un poco de información también, Savinho se va a quedar. No va a llegar Rodrigo. Si llega alguien es Donnarumma. Veremos si se va a Ederson. Ojalá que llegue Donnarumma. Vamos, como vieron, hay una banda de partidos. Trafford va a tener minutos. No te pongas mal si llega Donnarumma. Para aquellos que no quieren que llegue y tienen miedo por Trafford. Trafford va a seguir atajando seguramente. Donnarumma va a ser importante. Después alguna sorpresa. Le preguntaron a Boviana si qué va a pasar con el final de mercado. Dijo que todavía están trabajando en eso. Y que todavía falta, ¿no? Como que va a haber sorpresas. Algo así dijo. Yo no creo que llegue alguien más, además de Donnarumma. Si es que llega, ojalá un lateral derecho, ojalá un central, Marqueji, alguien más, además de Donnarumma. Otra cosa importante, gente, van a ser, ya lo venimos diciendo, la recuperación de Rodri, o sea, que vuelva a su mejor nivel y que vuelva Kovacic. Es primordial la cantidad de partidos que tenemos, el mediocampo que sufre un montón, vamos a necesitar rotar. Los centrales que se recuperen, que empiece a jugar Kusanov. Como van a ver, Kusanov lo vamos a necesitar un montón, tienen que empezar a jugar. El lateral derecho un problema, Matheus Nunes lo veo mejor, Rico Lewis, pero bueno, quizás contra los rivales más flojitos ofensivamente, Rico Lewis ande bien. Einuri no lo vamos a tener en el mes de enero porque hay Copa África, si no me equivoco. Por ende, va a ser muy, pero que muy compleja la temporada. Ahora ya empezó, ya tenemos casi todo. Y bueno, vamos a ver de qué es capaz el City. Insisto, yo lo que quiero es volver a ver un City que juegue bien, que me dé tranquilidad en los partidos, que domine. Antes que ese resultado, ¿no? Como diciendo, necesito tranquilidad cuando veo al City, de saber a qué juega, notar que se sientan como los jugadores, cosa que no está pasando. Pero bueno, empieza lo lindo. Si me olvidé algo, bueno, perdón, la verdad que era un montón de info, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, obviamente déjame saber en tus comentarios qué es lo que esperás de esta fase de grupos, qué es lo que crees que es más conveniente. Quizás no estás de acuerdo conmigo, quizás obviamente decís no, hay que ir con todo por la Champions, o crees que tenemos más posibilidades de las que tenemos. Yo creo que es complicado, veremos qué pasa, insisto, cuando se sorteen, ¿no?, exactamente la fecha de los partidos y contra qué rival nos tocan cada fecha, que creo que eso va a ser determinante también. Y también qué pensás del partido contra el Real Madrid, que para mí, insisto, es un partido casi anecdótico. Me parece que arriesgar contra el Real Madrid es innecesario. Y lo digo antes, lo estoy diciendo con el diario no del viernes, con el diario del jueves. O sea, por más de que obviamente es un partido que quiero ganar y me encantaría ganarlo, pero al no saber cuándo lo enfrentamos y en qué momento de la temporada, me parece que enloquecerse con ese partido es innecesario. Hay que ser inteligentes, la temporada es larga. No es no un sprint, sino una maratón, no es una carrera de fondo. Lo demostró el PSG la temporada pasada. No es quien arranca más rápido, sino es quien tiene más constancia y llega mejor al tramo final de la temporada. Así que bueno, gente, hasta acá llegó Pitia. Recordemos que el sábado seguramente tengamos la previa del partido contra el Brighton. Y obviamente el domingo post partido, ojalá con una victoria que va a ser muy necesaria. Si no sumamos a 3 contra el Brighton, va a ser duro, pero bueno, tengo fe, tengo fe. Así que bueno, gente, hasta acá llegó Pitia. Nos vemos en próximos videos. Les dejo un abrazo grande y chau.